Muy bien. Para poder trabajar aspectos con logaritmos, lo que es una conversión de factores exponenciales a logaritmos o de logaritmos a factores exponenciales, o cómo resolver este logaritmo, es a través de lo que son factores exponenciales. Para lo cual vamos a recordar cómo resolver un logaritmo. Tenemos en este caso una base determinada elevada a un determinado número, nos va a dar de resultado otro valor, ¿verdad? Esto lo vamos a estar utilizando o trabajando para poder convertir lo que es de factores exponenciales a factores logarítmicos. Entonces, por acá tenemos que a elevado a la y es igual a x. Entonces, vamos a decir que el logaritmo de base a de x es igual a y. ¿Sí? Entonces, simple y sencillamente, ahora lo que vamos a realizar es analizar. La base del exponencial es la base del logaritmo. El exponente es mi resultado. Y el resultado del exponencial es el número de mi logaritmo. Teniendo en cuenta ese análisis para poder desarrollar lo que son logaritmos, acá me dice cuánto es 5 al cuadrado y con eso lo puedo convertir a logaritmo. Sabemos que 5 elevado al cuadrado, eso es 25. Como ya lo tenemos en lo que son factores exponenciales, ahora lo pasamos a logaritmo. Decimos logaritmo de base 5. ¿Sí? El número sería el resultado, que sería 25. En este caso, nos va a dar el resultado del logaritmo, va a ser el exponente, que es el número 2. Y se cumple. La base es la base. Aquí está la base, sigue siendo la base. ¿Sí? Luego me dice que el resultado del exponencial va a ser el número del logaritmo. El resultado del exponencial es el número del logaritmo. Y el exponente va a ser el resultado. Entonces, con eso podemos hacer una transformación de lo que es un logaritmo a exponencial o viceversa, exponencial a logaritmo, como en este caso. Acá me dice, logaritmo de base 2 del número 8, ¿qué valor será? Para poderlo resolver, utilizamos exponencial. La base es 2, que es esta que tenemos acá. Ahora, el número que tenemos acá, que es el número logaritmo, va a ser el resultado. Y yo debo de analizar. 2 elevado a qué número me va a dar de resultado 8. ¿Sí? Al cubo. Yo lo puedo analizar. Me va a obtener mi valor que yo deseo. Si no, en este caso, podemos hacer una descomposición del número y ver cuáles son sus factores. Por ejemplo, tiene mitad, que es 4, mitad, que es 2, mitad, que es 1. Está el mismo valor, que es 2, que es la base, ¿sí? Y está 3 veces. Entonces, esto quiere decir que 2 elevado a la 3 me va a dar de resultado 8. Este exponente va a ser el resultado del logaritmo. Entonces, logaritmo de base 2 del número 8, su resultado es 3. Y ahí tenemos ya cómo poder resolver un logaritmo. Y lo hicimos a través de factores exponenciales para poder obtener nuestro resultado. Veamos el siguiente caso. Va a ser la base 3 elevado a qué número me da 27, que es el número. Lo puedo analizar o lo podemos descomponer. Solo recordar que los factores de descomposición tienen que ser la base que está por acá. Entonces, en este caso, 27 tiene tercera, que es 9, tercera, que es 3, tercera, que es 1. Al encontrar ya los factores, nos damos cuenta que, en este caso, el número 3 se repite 3 veces. Por lo tanto, 3 elevado a la 3 me va a dar de resultado 27. Y el resultado de mi logaritmo de base 3 del número 27 va a ser 3. Así es como podemos resolver un logaritmo utilizando factores exponenciales.
Luego analizamos cómo poder determinar el resultado de un logaritmo utilizando factores exponenciales. Es conveniente analizar las propiedades de los logaritmos para poderlas aplicar y poderlas resolver. En este caso, cuando tenemos logaritmo de dos valores que se están multiplicando entre ellos, ¿sí? La propiedad nos dice que de multiplicación vamos a separarlos a través de una suma. También puede ser al contrario, de una suma pasarlo a una multiplicación. Todo depende cómo queramos utilizar la propiedad. El logaritmo en forma de división de dos valores, a dividido sobre b, lo vamos a convertir a través de las propiedades en una resta. Logaritmo de a menos logaritmo de b. Cabe resaltar que, como podemos darnos cuenta, acá no existe una base determinada del logaritmo. Si existiera la base, ejemplo, aquí fuera el número 2, acá también tienen que colocar el número 2, o sea, logaritmo de base 2 de a menos logaritmo de base 2 de b. Si lo tenemos en forma de exponencial, esto lo vamos a convertir, el exponente pasa a multiplicar al logaritmo del número indicado. Y si lo tenemos en forma de raíz, lo vamos a pasar a través de una pequeña división, logaritmo de el número que está dentro de la raíz dividido el subíndice que tiene la raíz, teniendo así las propiedades de los logaritmos para poderlos desarrollar y analizar de una mejor manera. Muy bien, tenemos acá algunos ejemplos para poder aplicar las propiedades. Y en este caso, la indicación sería, teniendo estas operaciones de logaritmo, dejarlo en un solo logaritmo. Acá está dos veces el logaritmo. Lo vamos a transformar a uno solo. Como podemos darnos cuenta, en el primer caso, tenemos lo que es una suma. La suma me dice que lo debo de convertir a multiplicación. Entonces, aplicamos la propiedad que de suma lo pasamos a multiplicación. Copiamos lo que es el logaritmo con su base, logaritmo base 3, y debemos de multiplicar, en este caso, x multiplicado por 5y. Cuando hacemos la multiplicación correspondiente que tenemos por acá, me va a dar un resultado. Logaritmo de base 3, 5y por x, me queda 5xy. Recordar que las variables, cuando se multiplican, si son diferentes, se copian las dos y lo ordenamos conforme a lo establecido en el abecedario. Primero la x y luego la y. Y aquí ya lo expresamos en un solo logaritmo, utilizando lo que son las propiedades. Ahora por acá tenemos una resta. La resta, como vimos en las propiedades de los logaritmos, nos indica que debemos de pasarlo a una pequeña división. Entonces, como tal, lo vamos a realizar. Copiamos lo que es la base del logaritmo, logaritmo de base 3. Copiamos 2z y lo vamos a dividir dentro de x. Como en este caso son factores que no se pueden dividir porque 2z no lo podemos dividir dentro de x, por lo tanto únicamente indicamos que esa sería la respuesta porque lo estamos convirtiendo a un solo logaritmo. Por otro lado tenemos por acá el siguiente ejemplo que me dice 1/5 logaritmo de base 3 de y, y lo vamos a aplicar con sus propiedades. Vamos a analizar cuál de las 4 propiedades es la que tenemos acá. Si nos damos cuenta, esa propiedad es esta de acá, un valor multiplicado por logaritmo de un determinado número. Dice que lo convierta a logaritmo, el número que está acá se copia y el factor que está multiplicado acá va a ser el exponente, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente aplicando lo que son las propiedades, primero colocamos logaritmo de base 3, logaritmo de base 3 del valor y, y esto va a estar elevado a 1/5. Por lo tanto, acá tendría ya aplicado las propiedades, lo que son la utilización y de las propiedades de los logaritmos.